El brujo metamorfo y el secreto de los 5 sentidos. Érase una vez, hace algún tiempo vivía, los pequeños seres Magics. Los Magics eran unos seres de pequeñas dimensiones, que vivían en el interior de un gran sombrero mágico donde desarrollaban todas sus funciones. En el interior del sombrero vivían muy cómodamente, haciendo uso de su magia y de sus poderes, con los cuales eran capaces de proteger de la maldad de los brujos a todos los niños que vivían en el exterior del sombrero mágico. El sombrero mágico era prácticamente invisible para el ojo humano, tan solo podía ser percibido por los malvados brujos y brujas y por el resto de magos que vivían en otros lugares del mundo de la fantasía. Sin embargo, los Magics verdaderamente existían y convivían en armonía dentro del sombrero, que lejos de ser minúsculo en su interior, tenían grandes dimensiones y diferentes caminos que hacían poder presentarse en cualquier momento y lugar en diferentes partes del mundo, y visitar a los niños que requisiesen de su ayuda y de su magia. Los Magics siempre estaban alerta protegiendo a los niños de las fechorías que pretendiesen realizarle los brujos, ya que en numerosas ocasiones necesitaban a algún niño para elaborar con ellos alguno de sus conjuros o encantamientos o simplemente para utilizarlos con algún propósito malvado. Algunos de ellos disfrutaban tan solo viéndolos sufrir cuando se introducían en sus sueños con la intención de crearles algún tipo de miedo, disfrutaban viendo cuando se levantaban a medianoche aterrorizados debido a la pesadilla que ellos le habían causado, y otros pretendían capturarlos y llevarlos a sus respectivos castillos con la intención de utilizar sus pequeños cuerpecitos para elaborar con ellos alguna pócima o simplemente porque querían utilizar alguna de sus características para elaborar sus conjuros. Los niños siempre eran uno de los objetivos principales de los brujos y eran presas fáciles para ellos, a no ser por la vigilancia continua que los Magics ejercían sobre ellos. Los brujos siempre habían querido poder realizar sus fechorías tranquilamente, sin necesidad de tener que luchar continuamente con el poder y la magia de los Magics. Y por este motivo en muchas ocasiones habían pretendido eliminarlos, deshacerse del sombrero que configuraba su mundo mágico o simplemente evitar que salieran de allí mientras ellos lograban su cometido. Pero el poder de los Magics era muy elevado, siempre descubrían los planes de los brujos antes de que ellos pudieran llevarlos a cabo. Los brujos odiaban a los Magics, por esta razón, ya que siempre impedían que pudieran hacerle algún daño a algún niño. Cuando pensaban que lo tenían todo bajo control, de repente aparecía un Magic dispuesto a enfrentarse con su magia a las fechorías de ellos, y en especial la magia del brujo metamorfo. El brujo metamorfo vivía en el interior del sótano de una de las mazmorras, que en tiempos lejanos había pertenecido al conde Drácula, que posteriormente al fantasma de la ópera, pero que había rehabilitado adecuadamente para poder realizar en su interior todas sus pócimas y sus encantamientos que pretendía, sin ser descubierto por los Magics ni por el resto de brujos del mundo de la magia. Los brujos entre sí no se llevaban del todo bien, ya que siempre rivalizaban entre ellos, queriendo demostrar qué brujo era más poderoso, y se ocultaban recelosamente para evitar que ningún brujo pudiera apropiarse de su magia o de alguno de sus conjuros. Evitaban cualquier contacto entre ellos, para evitar que se apoderaran de algún ingrediente de los que disponían, ya que alguno de ellos era difíciles de encontrar. «Malos días», dijo refunfuñando el brujo metamorfo. «Ha amanecido un nuevo día, un día soleado con un bello cielo azul, donde todos los niños se encuentran disfrutando de un bello día de playa o de montaña con sus familias», dijo enfurecido el brujo. «Protegidos y ajenos al poder de mi maldad», continuó diciendo. «Seres indefensos pero protegidos día a día por esos malditos Magics, que no tienen otra ocupación más que desmontar todos mis planes», continuó diciendo el brujo metamorfo. «Siempre que pretendo demostrar mi poder ante el resto de hechiceros y magos del mundo de la magia apoderándome de alguno de esos pequeños mocosos, ellos logran evitarlo de alguna manera u otra y dejarme en evidencia», dijo el brujo metamorfo, admirando la colección de ingredientes para la magia que tenía en una de sus estanterías. «Para hallar la manera de poder neutralizar su magia, de hacer que no puedan evitar que capture a alguno de ellos y pueda mostrarlo como trofeo personal alguna de las noches que celebramos la noche bruja», continuó diciendo Metamorfo, mirando en el interior de uno de sus libros de magia. «Pero hallaré la manera de poder hacer frente a su magia y llevar a cabo mi propósito. El capturar a un niño y mostrarlo como trofeo es el mejor galardón que cualquier brujo puede tener. Si logro capturarlo, me convertiré en el brujo más importante de todos los tiempos. Seré considerado el brujo de más fama y de más prestigio de todo el mundo», dijo Metamorfo acariciando delicadamente a una de sus tarántulas. «Tan solo quiero un niño al que aplicar toda mi maldad y utilizar para dar más poder a mis conjuros y a mis pócimas. Tan solo quiero un inocente niño», dijo el brujo metamorfo, dando un golpe cerca de la tarántula haciendo que ésta surgiera despedida por los aires. «Y haré la forma de conseguir neutralizar la magia de esos Magic sombrereros», dijo el brujo pegando el agujero transparente a uno de los muros de su mazmorra. «Abracadabra, agujero transparente, demuéstrame tu poder, haciendo que pueda llegar a ver todo lo que en este momento está ocurriendo fuera de esta pared», dijo el brujo poniendo en marcha su agujero translúcido. Y en cuanto el brujo colocó el agujero translúcido en una de las paredes de la mazmorra, de repente el muro de la mazmorra labró un agujero sin fondo, desde el cual se podía percibir el mundo de los niños.
Con su mano fue dirigiendo la dirección del agujero hasta llegar a la zona donde se encontraba una de las entradas del sombrero, donde vivían los Magics. Sigilosamente y con la ayuda de la flexibilidad de su agujero, se introdujo por uno de los sombreros, que daba acceso al mundo de los Magics, hasta que llegó a una de las casitas mágicas donde vivían. El agujero trasluzco se hizo cada vez más y más flexible, minúsculo y escurridizo, para que ningún Magic se diera cuenta de su presencia, hasta que llegó a toparse con Magicón, uno de los Magics más poderosos de allí. Magicón se encontraba en la sala de preparación de magos poniendo en práctica uno de sus encantamientos para hacer frente a la maldad de los brujos, al que llamó el efecto boomerang. El hechizo que estaba elaborando permitía que cuando algún brujo se acercara a algún niño con la intención de hacerle daño, el efecto boomerang lograba que la maldad del brujo no llegara hasta el interior del niño, sino que rebotara directamente en él y la devolvía de regreso en dirección al brujo que le había aplicado, con una intensidad superior. Mira, Magita, dijo Magicón muy emocionado, acabo de realizar un nuevo encantamiento con el que podremos hacer que los brujos reciban su misma maldad en el momento que pretendan aplicarla sobre algún niño, dijo Magicón mostrando el efecto boomerang a su amiga Magita. Es extraordinario, dijo emocionada. Sin lugar a dudas eres el mejor mago que existe en todo el mundo, en todos los sombreros, en todos los lugares que se han inventado jamás, dijo Magita dándole un beso en la mejilla. Eres mi héroe, dijo emocionada. Espera ver la cara que pondrán los Magics del sombrero cuando vean lo que has logrado hacer aplicando tu magia sobre este pequeño diapasón, dijo observando detenidamente el diapasón de madera que Magicón había elaborado. Tan solo es necesario construir unos cuantos más diapasones de madera, aplicar este conjuro mágico y en cuanto algún brujo se aproxima a algún niño, hacerle un lanzamiento preciso en forma de elipse, y el diapasón creará una vibración perfecta que hará que la maldad del brujo, que pretendía lanzar sobre el niño, vuelva hacia él en cuestión de segundos. El brujo no tendrá tiempo a reaccionar, dijo emocionado Magicón. Tan simple y sencillo como un bonito diapasón, dijo Magita observándolo detenidamente sin perder detalle. Ahora vayamos enseguida al centro del sombrero, a la avenida Sorpresa y mostrémosles al resto de Magics nuestro nuevo invento, dijo emocionado Magicón, mientras el malvado Metamorfo observaba la escena mediante su agujero transluzco. Oh no, dijo enfurecido Metamorfo, nuevamente el ingenio ingenioso e innovador de Magicón. Ahora se ha inventado un nuevo sistema para frenar nuestras maldades y nuestro maleficio, dijo enfurecido, pero ahora dispongo de mi querido agujero transluzco y con él puedo descubrir todos sus nuevos secretos e inventos. Ahora puedo anticiparme a su magia. Puedo construir alguna pócima para hacer que todos sus nuevos inventos fracasen, dijo emocionado Metamorfo. Esos Magic no saben contra quién se enfrentan. Ahora mi poder es cada vez superior. Llevo muchas horas dedicadas al estudio de la brujería para lograr vencerlos, y lo conseguiré de alguna manera u otra, dijo en tono esperanzado. Ellos no saben que les observo día y noche, que sigo sus conjuros, sus magias y sus innovaciones. Ninguno de sus trucos logrará sorprenderme, ya que lograré amortiguar sus efectos. Nada hará que capture a alguno de esos niños para mis propósitos, dijo Metamorfo, dirigiendo nuevamente a su agujero transluzco hacia la dirección de los Magics se habían dirigido. Y en breves minutos los Magics hicieron su aparición en la calle de la Sorpresa, con la intención de mostrar su nuevo invento mágico, mientras que el resto de Magic se agolpaban en el centro de las avenidas, mostrando cada uno sus trucos de magia y sus nuevos inventos, mientras que el malvado Metamorfo seguía observándoles de cerca. Si hubiera alguna manera de introducirme en el mundo de los Magics, dijo sigilosamente el malvado Metamorfo, que acababa de retirar su agujero transluzco de la pared. Si pudiera controlar la magia de los Magics y evitar que la aplicaran benéficamente sobre los niños, sería fácil evitar que los siguieran protegiendo, dijo emocionado Metamorfo. Si mediante mis conjuros pudiera crear un agujero transparente como transluzco, pero que en vez de servirme para la observación me sirviera para poder introducirme en uno de esos Magics y utilizar su poder a mi favor, sería realmente sencillo apoderarme no tan solo de un niño, sino de cientos de niños, musitó en tono reflexivo Metamorfo. Y si lograra tenerlos bajo mi control, sería fácil aumentar mi poder, mis encantamientos y mi magia. Sería reconocido como el mejor brujo de todo el lugar. Tan solo tengo que poder controlar la magia de un Magic, dijo Metamorfo, que acudió apresuradamente en dirección a uno de sus manuales de brujería. En aquel libro de allí, dijo sigilosamente dirigiéndose a su tarántula. Sí, era ese de allí, musito meditativo. Lo recuerdo perfectamente el día que lo leí. En él se describía cómo era posible crear una gelatina metamórfica con propiedades similares a la de transluzco, pero que sirviera para poder controlar con su flexibilidad la mente de aquel ser en la que se introdujera, dijo emocionado Metamorfo. Sí, tan solo me hace falta recordar cómo era el encantamiento para poder realizarla, comprobar cuáles eran los ingredientes necesarios para poder elaborarla y cuánto tiempo era necesario para poder hacerla, dijo emocionado el brujo, subiéndose hacia una de sus escobas voladoras en dirección al gran libro de brujería que permanecía en la estantería más alta y polvorienta de su mazmorra. Y muy rápidamente el brujo Metamorfo se elevó con su escoba hacia lo alto de la estantería, donde visó el gran libro que se encontraba en ella. De manera ágil lo recogió entre sus manos y se dirigió de nuevo hacia la mesa de estudio de brujería donde colocó el gran libro. Muy rápidamente buscó entre las 10.000 páginas que lo conformaban con la ayuda de su monóculo de elevada vibración.
en el que introdujo el nombre del encantamiento. Rápidamente el monóculo de elevada vibración empezó a recorrer las páginas hasta que de repente se paró en una de ellas, haciendo señales al brujo metamorfo. El brujo metamorfo, viendo que el monóculo había cesado en su búsqueda, se dirigió hacia la página que le mostraba, y muy atentamente comenzó a leer cada párrafo y cada letra que configuraba el encantamiento. Dijo emocionado el brujo metamorfo, es cierto, este encantamiento requiere de ingredientes bastante especiales, difíciles de encontrar, continuó diciendo el brujo. Pero sé quiénes pueden ser nuestros proveedores número 1, dijo el brujo dirigiéndose hacia el mundo de los Magics. Después de haberlos estado observando minuciosamente, sé dónde encontrar los ingredientes precisos en su mundo, dijo pensando en la manera de podérselos arrebatar. Alguno de ellos puedo encontrarlo en la colina del esqueleto Eto. Tan solo tendré que intercambiarlo por algún objeto que el esqueleto necesite y que sea fácil de convencer. Conozco exactamente sus gustos y preferencias, dijo el brujo metamorfo, recordando una de las veces en que necesitó su ayuda. Pero lo complicado será poder conseguir capturar las propiedades de los 5 sentidos que necesito para poder elaborar la gelatina metamórfica, dijo en tono pensativo. Para que la gelatina pueda ser flexible, ágil y pueda introducirse fácilmente en el interior de uno de los Magics para lograr controlar sus actos y su mente con ella, necesito capturar el interior de esta esponja cristalina las propiedades de los 5 sentidos que disponemos todos los seres de la Tierra para poder percibir el mundo. Sin los 5 sentidos, la gelatina metamórfica no podrá introducirse en el Magic y formar parte de él sin que se dé cuenta. Si el Magic percibiera la gelatina metamórfica en su interior, no tardaría en eliminarla con su magia, y no podríamos lograr nuestro cometido. No podría controlar su magia con ella, dijo el brujo metamorfo, pensando en la manera en cómo llevar a cabo su plan. Los 5 sentidos tienen que provenir de seres inteligentes, nobles y de buen corazón, para que el Magic no pueda darse cuenta de su presencia. Si capturara los 5 sentidos de un animal, de un humano o incluso de un brujo, el Magic lograría darse cuenta. Los sentidos deben provenir de seres especiales y humildes, a los que reconozca como iguales. Deben pertenecer a 5 niños que hayan desarrollado de manera especial alguno de sus sentidos, dijo Metamorfo, que no daba crédito a la que acababa de leer. Es necesario capturar mediante la esponja cristalina las cualidades de los 5 sentidos de 5 niños diferentes, y posteriormente aplicarla a la gelatina metamórfica para que se transforme en el ser transparente que necesito para controlar la mente y las acciones de los Magics, dijo el brujo, que volvió a encontrarse en un callejón sin salida. Pero no será fácil capturar los sentidos si los Magic continúan realizando su labor de manera tan perfecta. Si me acerco a alguno de ellos con la intención de acaparar alguno de sus sentidos, los Magic no tardarán en aparecer. A menos que, dijo el brujo metamorfo en estado meditativo, a menos que logre evitar el efecto de su magia sobre mí con uno de sus inventos en el momento en que quieran aplicarlo sobre mí, dijo el brujo metamorfo, recordando el diapasón que había visto en el mundo de los Magics. Ahora cuento con ventaja, dijo el brujo metamorfo. Conozco cada uno de sus inventos. Sé el momento en que los aplican y sé sus efectos. Si luego construir un diapasón de madera y luego que capte la vibración del diapasón que lance sobre mí en el momento en que quiera neutralizar mi brujería con él y lo vuelva a lanzar sobre el Magic, lograré que mi encantamiento lo reciba directamente él. Mientras el Magic se recupera de la sorpresa, me dará tiempo a capturar con la esponja cristalina los sentidos de los niños a los cuales me dirija, continuó diciendo el brujo. Tan solo tengo que actuar rápido sin que tengan tiempo de reaccionar. De esta manera evitará que puedan realizar algún otro tipo de invento con el cual amortiguar nuevamente mi boomerang, dijo pensativo Metamorfo. Tan solo tengo que seleccionar 5 niños de diferentes partes del mundo y actuar de manera simultánea en los 5 lugares elegidos, de tal manera que cuando los Magics se den cuenta de que he descubierto el secreto de su boomerang y quieran volver a repetir sus efectos, yo ya tendré en mis manos las 5 esponjas cristalinas con los 5 sentidos de los niños con los cuales podré crear a Metamo, el ser invencible, metamórfico y flexible que me permitirá controlar a uno de los Magics, tanto en su mente como en sus acciones, dijo el brujo metamorfo, acabando de leer el encantamiento. Una vez construida Metamo, con él dominaré al Magic Magicón, que en cuanto se dirija a los niños para protegerlos con alguno de sus inventos y conjuros, activaré mi poder de dominación sobre Metamo y haré que el Magic, lejos de amortiguar los efectos de mi brujería, me ayude a llevarlos a cabo de manera involuntaria, ya que ya no dominará sus actos ni su mente. Metamo los guiará por él. Acabo por concretar el brujo metamorfo. Nadie en el mundo de los Magics podrá sospechar que uno de sus magos está siendo controlado por mí y por mi poder. Lo único que percibirán será que el malvado Metamorfo ha conseguido capturar a un niño con el que demostrar su poder ante todos los hechiceros y magos. Un niño que le servirá como trofeo para demostrar que es el mejor hechicero que ha existido jamás. Acabó por concretar el brujo ante la mirada estupefacta de sus tarántulas, que se habían acercado hasta él con la intención de que las acariciara. Sí, bonitas tarántulas, acercaros a mí. Sé lo que necesitáis y yo os puedo dar todas las caricias que queráis, ya que mi poder no tiene límites y pronto notaréis un cambio en mis caricias, que pasarán de ser simples caricias de brujo a ser las caricias del brujo más importante de todos los tiempos. Continuó diciendo Metamorfo, cerrando el libro de encantamientos. Ahora me tenéis que ayudar a seleccionar a 5 niños de lugares diferentes sobre los que aplicar la esponja cristalina. Deben ser niños especiales que tengan uno de sus sentidos más desarrollados que el resto de niños. Necesitamos un niño que disponga de una capacidad alta de visión, que sea capaz de percibir a través de sus ojos el más minúsculo cambio de su entorno.
Tú, hermosa tarana, tendrás que buscar en algún lugar del mundo de los niños. Taraba, tarántula veloz, tú te encargarás de buscar a otro de los niños. Buscarás aquel que se destaque respecto del resto por su capacidad olfativa, que sea capaz de percibir cualquier leve cambio de olor que se perciba en el ambiente. Tarina, tarántula preciosa, tú te encargarás de buscar a aquel niño que disponga de un tacto especial, que sepa captar a través de su piel cualquier cambio de la temperatura o textura del ambiente. Tántula, tú te encargarás de seleccionar a aquel niño que destaque por su capacidad auditiva, que sea capaz de poder escuchar el más leve sonido a su alrededor. Y por último, Tancana, tú te encargarás de buscar a aquel niño que se destaque por su facilidad de apreciación en determinar los gustos, aquel que sea capaz de reconocer cualquier gusto que se le presente en sus pequeñas papilas gustativas. Los 5 niños deben ser especiales, sus sentidos deben estar más desarrollados que los del resto de niños, y cuando tengáis hecha la selección, acudiréis de nuevo hacia la mazmorra donde concretaremos la segunda parte de nuestro plan, dijo el brujo metamorfo emocionado. Tened cuidado y camuflaros debidamente, ya que los Magics no pueden percibir vuestra presencia en el mundo de los niños. Debéis camuflar adecuadamente nuestra maldad para que ellos puedan sospechar de nuestro plan. Continuó diciendo el brujo, que fue a recoger enseguida uno de sus velos de camuflaje. Cada una de vosotras llevaréis puesto el velo de camuflaje con el que evitaréis que vuestra maldad sea percibida por los Magics, dijo sigilosamente Metamorfo, acercándole los velos a sus 5 tarántulas. En este pequeño sensor depositaréis las coordenadas exactas donde viven los niños, para que pueda localizarlos perfectamente en el momento que decida utilizar mi esponja cristalina sobre ellos, dijo el brujo ante la mirada atenta de sus tarántulas. Mientras vosotras os dirigís al mundo de los niños para localizar los 5 sentidos especiales de los niños, yo crearé un diapasón vibrador de madera con el cual enfrentarme al efecto boomerang de los Magics, y en cuanto lo tenga elaborado me dirigiré hacia la sala encantada de la mazmorra para encontrar la pócima quíntuple que hará que me pueda materializar en diversos lugares del mundo de los niños en el mismo momento. De esta manera captaré los 5 sentidos a los 5 niños simultáneamente. Cuando los Magics perciban mi presencia, acudirán a los diferentes lugares con la intención de aplicar sobre mí su efecto boomerang, pero yo revertiré devolviéndoselo con mi diapasón. En este momento en que se encuentren desorientados, yo aplicaré sobre los niños especiales mis esponjas cristalinas con las que captaré sus sentidos, y regresaré de nuevo a la mazmorra sin que los Magics puedan evitarlo. Acabo por concretar el brujo metamorfo. Y en cuanto Metamorfo acabó de explicar a las tarántulas todo el plan que había pensado, las tarántulas se pusieron el velo de camuflaje. Se introdujeron en el agujero transluzco con el que recorrieron el mundo de los niños con la intención de cumplir la misión que les había encomendado el brujo Metamorfo. Mientras los Magics seguían reunidos comprobando el funcionamiento de sus nuevos inventos, comenzaron a decidir cuáles de los inventos elaborados serían el más indicado para poner en práctica durante esos días. Estuvieron discutiendo, observando cada uno de los inventos que habían elaborado, hasta que decidieron que el mejor de ellos era sin lugar a duda el diapasón de Magicon. Algunos de ellos mostraron inventos como la cuerda del destino, que permitía poder alcanzar rápidamente a cualquier brujo que pretendiese sobrevolar con su escoba al mundo de los niños. Otros habían inventado el espejo de la verdad, que permitía poder descubrir la magia de los brujos en su reflejo, y poder actuar con su magia sobre el reflejo como si realmente fuera aplicada sobre el mismo brujo. Otros elaboraron la cera estática, que una vez lanzada sobre el brujo provocaba su inmovilidad, de tal manera que evitaba que éste pudiera aplicar su magia sobre los niños. Muchos inventos fueron mostrados, pero el efecto boomerang parecía ser el más efectivo para librarse de la maldad que los brujos pretendían instaurar en el mundo de los niños. Una vez que los Magics mostraron sus inventos y decidieron el invento que utilizarían sobre los brujos, comenzaron a elaborar sus diapasones de maderas con los cuales enfrentarse a los brujos, en cuanto percibieran su presencia, sin saber que el malvado Metamorfo les seguía observando a través de su agujero transluzco. Muy bien, queridos Magics, seguid elaborando vuestros diapasones mágicos, que yo me encargaré de fabricar uno tal cual vosotros realizáis, dijo emocionado el brujo. Yo desde aquí seguiré vuestras instrucciones y no sabéis la sorpresa que os llevaréis cuando os demuestre lo que el brujo Metamorfo puede hacerle a vuestros indefensos niños. Acabo por concretar Metamorfo. Cuando descubráis que algo extraño sucede, uno de vuestros niños formará parte de mis trofeos de brujo, con el que demostraré mi triunfo sobre el resto de hechiceros, dijo el brujo Metamorfo. Con el niño mi poder podré utilizar su inocencia para crear hechizos y encantamientos más poderosos. Puedo utilizarlo a mi conveniencia y nunca más un Magic podrá evitar que lleve a cabo mis encantamientos con él, dijo emocionado el brujo Metamorfo. Y en cuanto acabó de comprobar cómo los Magics realizaban sus diapasones, recogió el agujero transluzco y esperó pacientemente a que sus tarántulas regresaran con la información de las coordenadas donde se encontraban los niños especiales. Una de las tarántulas llegó hasta un pequeño refugio en el Congo, donde se encontró con el pequeño Monto. El pequeño Monto era un niño que había crecido desprovisto de las atenciones que todo niño necesita, ya que desde muy pequeño fue abandonado por sus padres y fue criado en una comunidad aislada en el Congo. Por este motivo había desarrollado un olfato especial, con el que podía oler cualquier resto de comida que se encontrara en el lugar. Había aprendido a utilizar su olor para descubrir dónde se encontraba el alimento e incluso a descubrir la presencia de cualquier animal salvaje que estuviera por los alrededores y poder defenderse de ellos. Tarana estuvo observando al pequeño de cerca. Observó su gran capacidad para olfatear zonas y lugares, su gran destreza para evitar los peligros utilizando su olfato.
Muy emocionada por su descubrimiento, apuntó a las coordenadas donde el pequeño se encontraba y avisó al agujero transluzco para que le devolviera de vuelta a la mazmorra de Metamorfo, a la que había conseguido realizar su misión. Mientras la segunda tarántula recorría sin tanta suerte México, intentando hallar allí algún niño que tuviera desarrollado uno de sus sentidos de manera especial. Rápidamente creó una de sus redes visionarias, a las que le aplicó una de las pócimas que Metamorfo le había dado para que la utilizase si tenía problemas para detectar el sentido que estaba buscando. Muy despacito aplicó una de sus gotitas sobre la red creada y enseguida uno de los hilos que la conformaba la envió directamente a casa de una pequeña niña mexicana de nombre Mesla. Mesla era una dulce niña que había desarrollado una sensibilidad especial para tocar instrumentos de música y elaborar objetos utilizando sus manos. Era capaz de descubrir qué tipo de objetos se encontraba a su alrededor con tan solo acariciarlo. Su sensibilidad era tal que podía percibir cualquier cambio de temperatura antes de que ésta se produjera. Era conocida como la niña más sensible del lugar. La tarántula Taraba, viendo que había realizado su cometido y que había cumplido el objetivo perseguido, se apuntó a las coordenadas donde vivía la niña mexicana, avisó al agujero transluzco y fue de regreso a la mazmorra del brujo con la intención de narrarle lo que había descubierto. La tercera tarántula no tuvo que recurrir a ninguna de las pócimas que el brujo le había dado, ya que enseguida encontró al niño que estaba buscando en un restaurante francés. Pierre era un niño que había desarrollado en extremo su capacidad gustativa, ya que desde pequeñito había vivido con sus padres en el restaurante francés que tenía. Su padre se había encargado de enseñarle los secretos de la comida francesa y a elaborar degustaciones para determinar el sabor soso-salado de las comidas y para adivinar cuáles eran los ingredientes con los que se habían elaborado con tan solo degustarlos. La tarántula Tarina se apuntó a las coordenadas del lugar donde se encontraba el niño francés y regresó a la mazmorra junto con el resto de sus 3 compañeras que ya habían cumplido su labor. La cuarta tarántula llegó hasta Italia, donde encontró a un niño especial, ya que había desarrollado su vista de una manera excepcional. Era capaz de percibir cualquier movimiento a su alrededor, incluso en la oscuridad. Nada se le pasaba desapercibido. Tenía una vista realmente privilegiada. Su nombre era Pietro y era conocido como el niño con vista de lince. Finalmente, la quinta tarántula utilizó la magia del brujo Metamorfo para detectar el quinto y último sentido, el sentido del oído. El agujero transluzco le dejó en España. Recorrió todas las autonomías y lugares españoles e intentaba buscar a aquel niño que poseía un sentido del oído más desarrollado que el resto de los niños. Como no era capaz de descubrir su paradero, aplicó una gotita a la pócima que el brujo le había dado sobre una de sus redes y automáticamente le llevó directamente a conocer a la pequeña Áurea, que era conocida en Huesca por su extraordinario sentido del oído. Áurea era capaz de sentir el más mínimo ruido a su alrededor, ya que desde pequeña había vivido en lo alto de una de las montañas que conformaban su pequeño pueblo. Había recorrido en numerosas ocasiones los bosques y los montes alrededor de su pueblo. Conocía todos los sonidos de la montaña como si formaran parte de ella. Sabía identificar los sonidos del bosque y lo que quería transmitirle. Mediante su oído, en numerosas ocasiones había logrado encontrar a varias personas que se habían perdido en los montes y que no sabían encontrar el camino de regreso. Tan solo hacía falta escuchar el murmullo del bosque para saber localizar cualquier humano o animal que se hubiera perdido en él. La tarántula Tántula se apuntó a las coordenadas donde vivía la pequeña Aure y decidió regresar a la mazmorra con el resto de las tarántulas, para iniciar la segunda parte del plan del brujo Metamorfo. Cuando las 5 tarántulas estuvieron reunidas en la mazmorra de Metamorfo, le mostraron los datos de los 5 niños, con sus nombres, sus cualidades y las coordenadas donde podía encontrarlos. Rápidamente el brujo, que ya tenía preparado su diapasón y tenía en su poder la esponja cristalina, se apuntó a las coordenadas donde se encontraban los niños. Se dirigió hacia la cabina de multiplicación espectral, donde se dividió en 5 brujos metamorfos, dispuestos a medir los 5 lugares que las tarántulas le habían indicado. En cuanto los 5 brujos metamorfos se presentaron al interior de la mazmorra, los 5 brujos salieron disparados con sus escobas de manera que llegaron simultáneamente a los 5 puestos referidos. En cuanto a la maldad de los brujos se hizo patente, los magis desde el interior de su sombrero mágico comenzaron a percibir la presencia de los brujos en diferentes zonas de su mundo. Mirad, dijo alterado Magicón, nuestros sombreros han detectado magia bruja en diversos lugares del mundo de los niños, dijo Magicón, que no daba crédito a lo que estaba viendo. Es cierto, dijo Mayita emocionada, tenemos que partir enseguida antes de que puedan dañar a alguno de nuestros niños, dijo recogiendo unos de los diapasones que había elaborado. Es el momento de probar la eficacia del efecto boomerang, dijo Mágico, tomando otro de los diapasones. El mapa del sombrero indica que la magia bruja se encuentra en 5 lugares diferentes del mundo de los niños, continuó diciendo Marjena. 5 de nosotros tienen que acudir a cada uno de los lugares y aplicar el efecto del diapasón sobre los brujos, continuó diciendo Marjena. Iremos Mágico, Marjena, Margita y yo, y dijo Magicón buscando con la mirada a Martina. ¿Pero dónde está Martina?, dijo asombrado Magicón, que no sabía dónde poder hallarla. Siempre anda despistada, dijo Marjena, intentando reclamar su presencia. Enseguida voy, dijo Martina, recogiendo la pasón del interior del pequeño hogar en forma de sombrero.
No podemos actuar contra los brujos sin esto, dijo mostrándoles el diapasón que Magicon había elaborado. Ahora veremos la eficacia de tu nuevo diapasón de efecto boomerang. Estamos seguros que con él ningún brujo se saldrá con la suya. Ninguna de sus maldades podrán llegar a ninguno de nuestros niños. Acabó por concretar Magita, dirigiéndose hacia la salida del sombrero, que le conduciría directamente hacia una de las coordenadas donde se encontraba el brujo metamorfo. Que cada Magic se dirija a una determinada salida del sombrero. Que cada uno ocupe un determinado lugar y se dirija a la zona del mundo indicada por ellos. Solamente en cada coordenada hallaremos a un brujo y tenemos que estar preparados para ello. Acabó por concretar Magicon. Cuando los Magic estuvieron dispuestos y preparados con sus diapasones en mano, se dirigieron a cada una de las salidas del sombrero mágico, dispuestos a enfrentarse con los brujos que habían invadido el mundo de los niños. Cuando estuvieron en cada una de las salidas, el sombrero comenzó a emitir un ligero sonido envuelto con una gran cantidad de humo mezclado con purpurina de color, que hizo que cada Magic aterrizara en un respectivo lugar. Cuando los Magic aparecieron en cada zona del mundo, se dieron cuenta de que el brujo metamorfo era el que se encontraba intentando hallar con su maldad a uno de los niños que previamente las tarántulas había seleccionado. Os estaba esperando, dijo Metamorfo en tono de orgullo. Ha llegado el momento de mostraros quién es realmente el brujo metamorfo, dijo con una sonrisa de oreja a oreja. Ahora os demostraré que vuestro poder ha dejado de ser invencible para mí. Por fin lograré conseguir mi cometido, dijo ante la presencia de los 5 niños, que nunca habían visto de cerca a ningún malvado brujo. No será tan fácil que logres dañarlos, dijo Magic. Somos los magos más poderosos de todo el mundo y siempre hemos logrado hacer que venciese la bondad por encima de la maldad. Y en esta ocasión no será diferente, dijeron simultáneamente los 5 Magics que se encontraban en cada zona del mundo donde se encontraba Metamorfo, dividido en 5. Ahora te demostraremos que nunca más podrás vencernos, continuaron diciendo los Magics, mientras los niños comenzaron a sospechar que el brujo no tenía muy buenas intenciones. Cuanto a los brujos metamorfos que se encontraban en los diferentes países intentando capturar los sentidos de los niños, que por sus características resaltaban por encima de los demás debido a que habían desarrollado uno de ellos de manera extraordinaria, comenzaron a aplicarles uno de sus encantamientos para poder capturarlos y llevárselos a su mazmorra. Pero los Magics, que al ver que los brujos comenzaban a aplicar su maldad sobre los niños, no dudaron en lanzarles el diapasón para revertir el efecto y crear el boomerang que permitiría que la maldad enviada por el brujo fuera dirigida hacia él mismo. Los brujos metamorfos, al ver que su plan estaba siendo de manera perfecta, ya que los Magics habían decidido usar el diapasón como método para vencer sus encantamientos, sacó del interior de su bata de brujo el diapasón que él mismo había creado, y lo lanzó sobre el diapasón enviado por los diferentes Magics de cada zona. Cuando el diapasón de los Magics se dirigió hacia los brujos con la intención de lanzar sobre ellos su propia maldad, los diapasones de los brujos captaron la vibración que éste pretendía enviarle. Lo dirigió directamente hacia los Magics, que se quedaron realmente sorprendidos de saber que el efecto boomerang se dirigía en esta ocasión hacia ellos. Sin que tuvieran tiempo de reaccionar, los Magics recibieron el efecto del diapasón sobre ellos mismos. Intentaron hallar una manera de controlar el hechizo que Metamorfo les había enviado. Mientras se recuperaban del impacto, buscaban en sus gorros de magos, que se comunicaban directamente con el mundo de la magia y el sombrero donde vivían, algún otro invento que le permitiera poder enfrentarse al brujo, antes de que éste pudiera capturar a los niños y llevárselos consigo a su mazmorra. Pero antes de que los Magics pudieran dar respuesta al hechizo de los brujos metamorfos, los brujos habían conseguido utilizar la esponja cristalina sobre los niños, de tal forma que absorbieron hacia su interior los 5 sentidos especiales que los niños habían desarrollado de manera excepcional. En cuanto las 5 esponjas cristalinas absorbieron los 5 sentidos, Metamorfo se dirigió nuevamente hacia su mazmorra, mediante las escobas voladoras, mientras que los Magics intentaron utilizar sobre él la cuerda del destino para intentar derribarlos de lo alto de sus escobas. Pero los brujos en esta ocasión les tomaron ventaja y llegaron sanos y salvos a su mazmorra, llevando consigo las esponjas que utilizarían sobre la gelatina metamórfica con la que crear el ser transparente que controlaría el poder de los Magics. Perfecto, dijo el brujo metamorfo en tono de orgullo. Mi plan ha surgido tal y cual yo lo había pensado. Mis quíntuples formas han logrado capturar los 5 sentidos de los 5 niños de manera simultánea, sin que ninguno de los Magics haya podido hacer nada para evitarlo, dijo el brujo dirigiéndose hacia sus tarántulas, que lo observaban orgullosas. Las referencias que me disteis de los 5 niños me sirvieron de mucha ayuda. Gracias a vosotras el ser transparente que lograré crear, Metamo conseguirá que vea mi sueño de capturar a alguno de esos niños convertidos en realidad, dijo emocionado el brujo mientras le mostraba a sus tarántulas la esponja cristalina. Observad detenidamente estas esponjas. En ellas podéis encontrar una vista privilegiada, un oído agudo, un gusto extraordinario, un tacto fenomenal y un olfato infalible, continuó diciendo el brujo. Ahora tan solo debemos aplicarlo sobre la gelatina metamórfica que he logrado fabricar, utilizando los ingredientes que el esqueleto de Tom me facilitó, mientras vosotros os encargabais de seleccionar a los 5 niños especiales.
acabó por concretar el brujo. Me fue fácil conseguir los ingredientes intercambiándolos por una de mis escobas voladoras, ya que sabía perfectamente que el esqueleto Eto siempre había envidiado mi medio de transporte, ya que a pesar de ser un esqueleto de gran poder, su problema reumático le causaba, en más de una ocasión, algún problema para vencer a los monstruos que aparecen por los alrededores, dijo el brujo metamorfo, admirando detenidamente la gelatina que acababa de elaborar. Ahora simplemente mezclaremos el contenido de las esponjas cristalinas con la gelatina. Aplicaremos este conjuro encantado con el que tiempo atrás elaboré a Trasluzco y en breves minutos hará su aparición Metamo. Es el que me permitirá poder acceder al interior de uno de los Magis y controlarlo a mi conveniencia, dijo emocionado el brujo metamorfo. Veamos qué sucede, dijo el brujo mirando atentamente el resultado de su encantamiento. Gelatina poderosa, gelatina de los 5 sentidos, conviértete en el ser invisible que todo lo ve, siente, palpa, olfatea y oye, para que, convertido en el ser invisible eternamente flexible, pueda controlar a todos en el cual penetres, dijo el brujo, dando por finalizado su encantamiento. Y en cuanto el brujo acabó de finalizar estas últimas palabras, la gelatina metamórfica comenzó a adquirir una coloración transparente, adoptó el aspecto de un ser flexible desprovisto de forma e hizo su aparición delante de las tarántulas y del brujo metamorfo, dispuesta a seguir sus órdenes. Cuando Metamo estuvo totalmente consolidado, el brujo comenzó a poner en práctica el control sobre él, mediante movimientos ligeros realizados con sus manos. Metamo seguía a la perfección sus movimientos como si de un mismo ser se tratasen. Cuando Metamo y Metamorfo compaginaron totalmente sus cuerpos y sus mentes, el brujo pensó que había llegado el momento de poner en práctica la segunda parte de su plan. Muy convencido, reclamó la presencia del agujero Trasluzco para que guiara a Metamo hacia el mundo de los Magis, con la intención de buscar en él a Magicón. Una vez que lo encontrara, Metamo tenía que introducirse en el interior a través de alguno de sus sentidos y formar parte de él sin que éste se diese cuenta. Allí debería permanecer oculto esperando sus nuevas órdenes. Deben esperar pacientemente a que el Magic realizara cualquier otro de sus inventos o pusiera en marcha alguno de ellos para defender a uno de los niños, y en aquel momento Metamo invadiría todos y cada uno de sus sentidos, sometiéndole a su voluntad de manera inconsciente y guiado por sus órdenes. De tal manera que en vez de ocasionar la defensa y la protección de los niños, les provocaría el efecto de los encantamientos y hechizos malévolos que él le lanzaría. Con tan solo uno de ellos haría que Trasluzco atrapase fácilmente a uno de los niños y lo dirigiera sin el menor contratiempo hacia la zona de su mazmorra, donde entraría a formar parte de un ingrediente muy especial para sus conjuros y maldades. Por fin vería convertido su sueño en realidad, y no tan solo podría atrapar a uno de los niños, sino que Metamo podría ayudarle a liberarse del mundo de los Magics para siempre, haciendo que uno de ellos, Magicón, actuara en contra de sus propios compañeros, revertiendo el efecto positivo y protector que estos pudieran enviar sobre los niños. Cada vez que un Magic protegiera a algún niño del poder malvado de algún brujo con sus inventos, haría que Magicón apareciese segundos después, revirtiendo la magia de los Magics y facilitando la labor maliciosa de los brujos que apareciesen en el mundo de los niños con malas intenciones. En poco tiempo el mundo de los niños se encontraría desprotegido sin la ayuda de los Magics, que no entenderían los motivos por los cuales los brujos y su maldad habían invadido el mundo de los niños. Poco a poco los brujos demostrarían su poder, creándoles pesadillas a los niños, utilizándolos para realizar sus conjuros, dañándolos con sus malas intenciones, y todo esto gracias a su más extraordinaria creación, su ser Metamo. A partir de entonces demostraría ante todos los brujos su poder, y sería nombrado como el brujo con más poder de todos los tiempos. Cuando tuvo todo dispuesto, Metamorfo comenzó a observar el interior del agujero Trasluzco, el mundo de los Magics, que se habían reunido para hablar sobre lo acontecido, ya que estaban extrañados pensando cómo había sido posible que el brujo Metamorfo hubiera creado un diapasón como el de ellos y lo hubiera utilizado en su contra. Estuvieron observando a los 5 niños a los que Metamorfo había aplicado su esponja, pero no descubrieron ningún efecto negativo en ellos. Aparentemente nada les había ocurrido. Comenzaron a sospechar que algo extraño pretendía el brujo, ya que por algún motivo los había atacado, aunque en aquel momento no pudieran encontrar sus razones. Llevaron a los 5 niños de vuelta a sus respectivos hogares bajo la supervisión de uno de sus inventos, por si necesitaban nuevamente su ayuda o por si el brujo Metamorfo volvía a aparecer con la intención de hacerles algún daño. Los niños permanecían tranquilos observando a los Magics, ya que sabían que bajo su protección nunca les podría pasar nada malo. Los Magics les entregaron las caracolas imantadas, mediante las cuales podrían hacer que los brujos huyeran de su lado rápidamente al soplar en su interior, ya que les provocaba un temblor en su interior que les hacía imposible aplicar sus hechizos sobre ellos durante el tiempo suficiente para que ellos pudieran acudir de nuevo hasta ellos y enfrentarse a los brujos con su magia. Los niños fueron conducidos de nuevo a sus hogares, sin sospechar lo que el brujo pretendía hacer con sus sentidos especiales, en cuanto pusiera en marcha a Metamo en el interior de Magicón. Los Magics siguieron investigando detenidamente a los hechos y se dieron cuenta de que de alguna manera u otra el brujo Metamorfo les observaba, ya que si no hubiera sido así no hubiera podido descubrir el invento del boomerang. Inspeccionaron todas y cada una de las salidas de su mundo, investigaron todos los rincones de él, sin encontrar ninguna pista que les permitiera descubrir cómo el brujo les podía estar observando.
mientras Metamorfo comenzó a difundir la noticia en todos los lugares del mundo donde existían brujos de que los Magics habían perdido poder gracias a él y a su nueva creación, que en poco tiempo podrían invadir el mundo de los niños sin tener que enfrentarse a ellos, tan solo tenían que esperar su señal de aviso para iniciar su plan de ataque. Los brujos y hechiceros no daban crédito a las palabras de Metamorfo, que aunque sabían que su poder era superior al de todos ellos juntos, no concebían que éste hubiera podido llegar a aumentarlo, haciéndolo superior al de los Magics. Con poco convencimiento decidieron esperar las indicaciones de Metamorfo. Mientras comenzaban a poner en marcha los conjuros y los maleficios que lanzarían sobre los niños, si realmente el brujo Metamorfo no mentía lo que estaba diciendo. Cuando tuvo su plan concretado, Metamorfo se dirigió nuevamente al mundo de los niños para capturar a alguno de ellos con la ayuda de Metamo. Se dirigió apresuradamente hacia sus tarántulas con la intención de que éstas les informaran sobre el niño que fuera ideal para capturar y utilizar para las elaboraciones de sus conjuros y útil como trofeo para demostrar su poder. Las tarántulas pensaron que el niño ideal tendría que ser también un niño con cualidades especiales, pero en este caso debería tener el interior más bondadoso que pudieran encontrar, ya que en cuanto mayor bondad sintiera en su interior, más eficacia tendrían sus conjuros y maleficios al utilizar sobre ellos la inocencia del pequeño. Las tarántulas le indicaron apresuradamente las coordenadas donde podía encontrar al pequeño, llamado Georg, y el hechicero salió sobrevolando con su escoba en dirección al destino marcado, llevando consigo a Metamo. En cuanto el brujo se presentó delante del pequeño Georg, las diferentes alarmas comenzaron a sonar en el mundo de los Magics, y Magicón observó que el brujo Metamorfo había acudido nuevamente al mundo de los niños. Pensó que seguramente utilizaría el efecto boomerang para atacarle como la vez anterior, y decidió que llevaría consigo varios inventos para que esta vez no le cogiera desprevenido. Y muy ágilmente se dirigió hacia donde se encontraba el brujo, que llevaba unos segundos esperando su llegada. «De nuevo nos encontramos», dijo alegremente el brujo mirando atentamente a Magicón. «Sí, pero esta vez no te saldrás con la tuya. El efecto de tu boomerang no logrará paralizarme», dijo Magicón, esperando que el brujo comenzara a realizar algún conjuro contra el pequeño Georg. «Bueno, quizás en esta ocasión no venga a atacar a ningún niño», dijo el brujo ante la mirada sorprendida de Georg, que los miraba sin entender lo que estaba ocurriendo. «Vengo directamente a por ti», dijo el brujo, liberando a Metamo, que comenzó a introducirse en el interior de Magicón a través de uno de sus oídos. «No sé qué es lo que pretendes realizar, ni tus planes, pero el poder de los Magics siempre ha sido superior al tuyo. Creíamos que tenías aprendida la lección», dijo Magicón mientras que Metamo se instalaba en su interior y esperaba recibir órdenes. «Bueno, dentro de unos pocos segundos notarás que ya no controlas ni tus movimientos ni tus acciones, ya que a partir de ahora las controlaré yo», dijo Metamorfo, que comenzó a enviar órdenes a Metamo. Y en cuanto Metamorfo comenzó a guiar a Metamo, el pobre Magicón comenzó a sentir que no dominaba su voluntad, que estaba sometido al poder de Metamorfo. Sin saber realmente lo que estaba haciendo, se dejó guiar por Metamo, dejando que Metamorfo consiguiera capturar al pequeño y llevárselo directamente a su mazmorra, sin que Magicón pudiera hacer nada para evitarlo. Rápidamente se dirigió con él a su mazmorra, deseándoselo mostrar al resto de brujos y hechiceros y poder poner en marcha la segunda parte de su plan, en la que todos los hechiceros acudirían al mundo de los niños para aplicar sobre ellos sus maleficios, y su Metamo les esperaría pacientemente para revertir los efectos que los Magis realizaran para frenar su maldad, controlando debidamente a Magicón. En poco tiempo todo saldría según sus planes y el mundo de los niños estaría invadido por todos ellos. Los hechiceros se reunieron por primera vez en la mazmorra del brujo Metamorfo, que estuvo encantado de presentarles su nueva adquisición, su querido niño cautivo Georg. Georg permanecía atento observando a los brujos, confiando en que pronto algún Magic acudiría en su búsqueda y lo liberaría de los malvados brujos, mientras Magicón permanecía absorto sin saber dónde se encontraba y qué era lo que había pasado, ya que tan solo recordaba haberse enfrentado al brujo Metamorfo y acto seguido verlo huir sobre su escoba. Pensó que seguramente había huido como de costumbre y decidió regresar a su mundo para comprobar que todos los niños se encontraran a salvo. Pero cuando llegó, el resto de los Magics se encontraban reunidos en uno de los sombreros de salida, observando atónitos cómo el panel de control del mundo de los niños mostraba que uno de ellos había sido capturado por un brujo. Hacía siglos que no se había producido esta situación, y no entendían cómo el brujo había podido liberarse de su magia, ya que nunca antes lo habían conseguido desde que ellos se encargaban de su protección. Mientras en los diferentes países los niños especiales seguían con sus vidas, ajenos a lo que el malvado brujo había realizado utilizando los sentidos que habían desarrollado de manera especial. El pequeño Monto comenzó a notar que algo le ocurría a su olfato, ya que por más que intentaba buscar elemento olfateando las diferentes zonas, no lograba hallarlo. La pequeña Mesla comenzó a notar una ligera falta de tacto, que hacía que hubiera perdido su especial sensibilidad por los instrumentos y su capacidad de acariciar amorosamente. Pierre, el niño francés, notó que había perdido su capacidad gustativa y que no podía diferenciar los sabores de los alimentos que ingería. El pequeño Pietro había comenzado a notar una ligera pérdida de visión, y no era capaz de distinguir ciertos objetos a una determinada distancia, cuanto antes era capaz de reconocerlos sin dudar. Finalmente Aura había notado que había perdido su facultad de orientación mediante su oído.
Los 5 niños especiales comenzaron a notar que la capacidad de sus sentidos especiales habían comenzado a disminuir, pero sin sentir el más mínimo temor o duda, comenzaron nuevamente a ejercitarlos para poder conseguir nuevamente la adaptación que requerían y con la que habían logrado superar el hecho de haber nacido con diferencias al resto de niños, ya que Mento, Meslapier y Áurea eran niños invidentes y el pequeño Pieto era sordo de nacimiento. Gracias al hecho de haber nacido con esta diferencia, había logrado destacar en un aspecto de su vida, ejercitando otro de sus sentidos con el que había logrado destacar y convertirse en niños muy pero que muy especiales. Tan especiales que su ceguera y falta de oído había pasado desapercibidas por las tarántulas del brujo metamorfo. Mientras que los magos intentaban adivinar los motivos ocultos que el brujo metamorfo tenía entre sus manos, el brujo estaba celebrando su éxito delante del resto de hechiceros, mostrándole su última adquisición, el pequeño Georg, que sin perder detalle de la situación, los veía circular de un lado a otro observándolo detenidamente. «Es cierto», dijo el hechicero malero, «nunca pensamos que lograrías capturar a un niño», dijo mirando a Georg perplejo. «Entonces seguramente que has conseguido mejorar tus hechizos y conjuros a base de práctica», dijo otro de los brujos a Metamorfo, que miraba de manera orgullosa a los brujos que se encontraban allí. «Ya os dije que había mejorado mis hechizos y mis encantamientos. Gracias a mi inventiva he logrado capturar a este pequeño de aquí. Pero esto no será lo único que haga. Gracias a mi trabajo constante he logrado crear a Metamo, y con él consigo dominar a uno de los Magics», dijo el brujo, mostrándoles el encantamiento con el que había creado a Metamo. «Mirad detenidamente mi creación. Ahora se encuentra en el interior de nuestro querido rival, el mago Magicón, al cual logro dominar completamente con mi poder, ya que tengo controlados sus 5 sentidos», dijo Metamorfo ante la mirada asombrada del resto de brujos. «Ahora podemos iniciar la segunda parte de nuestro plan, invadir el mundo de los niños con nuestros hechizos y encantamientos, y aunque los Magics intenten frenarlos a tiempo, nuestro querido Magicón irá al encuentro de cada niño desestabilizando el efecto protector de los Magics, aplicando su propia magia en beneficio nuestro», acabó por concretar el Metamorfo. «Así que ahora marchad, queridos amigos, al mundo de los niños e iniciar allí vuestras maldades, que con mi querido Metamo, actuando en el interior de Magicón, nadie podrá impedir que nuestros encantamientos lleguen a buen término», dijo Metamorfo con pleno convencimiento. «Yo desde aquí guiaré los pasos de Magicón hacia los lugares donde hayáis impuesto vuestros hechizos y donde los Magics hayan actuado para poder neutralizarlos. Cuando los Magics piensen que está todo bajo control, regresarán a su mundo, mientras que Magicón, con su magia, neutralizará los efectos benéficos que sus mismos compañeros hayan instaurado», dijo emocionado Metamorfo. Y cuando Metamorfo hubo acabado de hablar, los brujos partieron enseguida al mundo de los niños, en diversas direcciones, sabiendo que aunque sus maleficios fueran paralizados por los Magics, Metamo lograría volver a instaurarlos. Los brujos fueron realizando maldad sobre maldad en cada uno de los niños, provocando la alerta en el sombrero de los Magics, que acudían rápidamente con su magia y con sus inventos a neutralizarlos. Los brujos huían de allí, sabiendo que en breves instantes Magicón regresaría para restablecer sus maleficios, sin que el resto de Magics pudieran sospechar. Mientras los brujos comenzaban a instaurar su maldad, esperando que el brujo Metamorfo guiara a su Metamo hacia allí, el pequeño Georg observaba detenidamente el agujero trasluzco, pensando cómo sería poder viajar en su interior y observar todo lo que ocurriera a su alrededor. Unas veces que el brujo Metamorfo se había entretenido guiando a Metamo, se acercó a una de las tarántulas, con mucho cuidado para hablar con ellas y preguntarle acerca de Trasluzco. «Hola», dijo Georg ante la mirada asombrada de las tarántulas. «Mi nombre es Georg», dijo acercándose a la tarántula Tarina. «Hola», dijo asombrada la tarántula, observando detenidamente al pequeño. «¿Cómo te llamas?», preguntó Georg detenidamente. «Mi nombre es Tarina», dijo acercándose cada vez más a él. «Dime, pequeño, ¿por qué no me temes?», dijo emocionada la tarántula. «¿Sabes que te puedo dañar con tan solo un pequeño mordisco?», acabó por concretar Tarina. No te temo porque mi corazón no siente miedo», dijo Georg acariciando cada vez más a la tarántula. «Las tarántulas sois seres muy especiales porque tenéis unos rasgos distintivos que os hacen ser diferentes al resto de animales, de arañas y insectos que viven en nuestro mundo», dijo Georg recogiendo a la pequeña y depositándosela en una de sus manos. «Por eso no siento miedo al acercarme a vosotras», dijo con un tono cariñoso mientras que el resto de tarántulas se acercaban a él. «Pues tú también eres un niño muy especial», dijo Tántula acercándose al pequeño. «La magia de nuestro amor nos condujo hasta ti, ya que nos informó de que eras un niño de corazón noble y bondadoso», dijo Tántula mirándolo emocionada. «Lo que no sabíamos era que acariciabas tan bien», dijo la tarántula mirando de manera maternal al niño. «Decidme, ¿podría algún día utilizar el agujero donde viajasteis hacia nuestro mundo y observar con él a todos los niños de mi alrededor?», dijo Georg ante la mirada sorprendida de las tarántulas. «Me gustaría poder viajar a través de él», dijo emocionada. «¿Vosotros me podríais enseñar?», dijo expectante Georg. «Bueno, el brujo Metamorfo no permite que nadie use su trasluzco sin su permiso», dijo otra de las tarántulas. «Bueno, pero quizás podamos aprovechar un momento en que se encuentre ausente para poderlo usar. Es un niño muy bondadoso y además acaricia mejor que el brujo»,
dijo emocionada otra de las tarántulas, intentando convencer a sus compañeras. Bueno, démosle una oportunidad, ya que pronto se convertirá en el elemento principal de los encantamientos del brujo, acabó por concretar Tántula, observando con una ligera emoción comenzaba a surgir en su interior. Perfecto, dijo Geor emocionado. Esperemos que el brujo abandone pronto la mazmorra y salgamos de excursión a ver el mundo de los niños. Os aseguro que los niños no somos como el brujo ha pretendido haceros creer. No somos objetos, galardones ni trofeos. Somos simplemente niños con ilusiones y deseos de reír, disfrutar y de amar. Continuó diciendo Geor ante la mirada amorosa de las tarántulas, que comenzaron a identificarse con él. Y mientras Geor y las tarántulas se mostraban afecto, el brujo metamorfo comenzó a notar que algo no funcionaba del todo bien en su metamo, ya que comenzaba a fallar y no obedecía órdenes. Comenzó a notar que cada vez más Magicón se daba cuenta de la presencia de él en su interior y que sus sentidos comenzaban a imponerse por encima de los sentidos especiales robados. Algo no estaba surgiendo según lo previsto. Tenía que partir enseguida a averiguar qué era lo que estaba ocurriendo, si no quería quedar en evidencia ante el resto de brujos que se darían cuenta de que sus pretensiones de ser el mejor brujo no eran verdaderas. Seguida fue en busca de su escoba voladora, con la intención de aparecer en el lugar donde se encontraba Magicón y Metamo para intentar estabilizarlo nuevamente con su hechizo. Pero cuando llegó hasta allí comprobó con desolación que Metamo había comenzado a perder su invisibilidad, su flexibilidad y sus sentidos especiales. Ahora se mostraba ante ellos como la gelatina metamórfica que había creado sin tener apenas ningún tipo de poder. Sabía que algo habías tramado, dijo Magicón, viendo cómo la gelatina comenzaba a escurrirse delante suyo, pero no imaginé que se trataba de un ser creado con fines de dominación para controlar mi magia con él, dijo en tono seguro Magicón. Pero ¿cómo es posible que Metamo haya fallado? Lo creé con los sentidos especiales que robé a 5 niños para poder dominar tu mente y tus actos, dijo el brujo sin dar crédito a lo que estaba ocurriendo. Pues creo que los sentidos especiales le han abandonado, dijo Magicón, mostrándole a los 5 pequeños a los que había arrebatado sus sentidos. Los niños han sabido recuperar sus sentidos especiales, ya que los habían desarrollado especialmente debido a que eran niños diferentes desde que nacieron. Fueron capaces de superar sus diferencias aprovechando las facultades que otros de sus sentidos le permitían, ya que 4 de los niños son invidentes y uno de ellos es sordo, dijo Magicón, mostrando la imagen de los niños. ¿Sordos? ¿Ciegos? Dijo el brujo, que no daba crédito a lo que estaba viendo. Pero mis tarántulas seleccionaron a niños que tuvieran facultades especiales, dijo intentando comprender la situación. Y así es, realmente son niños especiales. Gracias al dominio de uno de sus sentidos logran compensar sus diferencias con el resto de los niños, y gracias a ellos han logrado destacar desarrollando funciones muy importantes en sus vidas, como degustadores excepcionales, músicos de gran sensibilidad, o ayudando a los demás a orientar sus caminos o a lograr su independencia gracias a su constancia y dedicación para lograr conseguir sus propósitos. Continuó diciendo Magicón. A pesar de que tú les quieras arrebatar sus sentidos, ellos han logrado volver a superar las dificultades y han vuelto a recuperar sus facultades. Vuelven a ser los niños especiales que eran, pese a tu mala acción. Continuó diciendo Magicón. Y como el desarrollo de sus sentidos de manera especial solo tiene sentido cuando existe un déficit en alguna otra área que nos sirve para percibir el mundo, como es el caso de la vista o el oído, los sentidos instaurados en Metamo no podían seguir manteniéndose, ya que carecían de sentido en su interior. Metamo no tenía ningún déficit para que fuera necesaria su especificidad, así que poco a poco se fueron desintegrando hasta perder definitivamente la funcionalidad por la cual se habían desarrollado de manera excepcional, dijo Magicón, intentando hacer ver al brujo metamorfo que su maldad finalmente no había llegado a buen término. Pero no puede ser, dijo Metamorfo, recogiendo el resto que quedaba del pobre Metamo. Ahora tan solo queda la hermosa gelatina con la cual lo creé, dijo en un sollozo. Pero no penséis que esto quedará así. Todavía tengo mi poder a Geor, el niño que me servirá para seguir perpetuando mi maldad en el resto de los niños, dijo el brujo recogiendo la gelatina del suelo. Bueno, creo que te vuelves a equivocar, dijo Magicón, mirando hacia el lugar donde se lavaba el agujero trasluzco. Creo que tu agujero trasluzco y tus tarántulas han preferido la compañía de Geor a la tuya, y dudo que quieran regresar de nuevo a tu mazmorra, dijo Magicón saludando a Geor emocionado. ¿Qué? Mis tarántulas, mi querido trasluzco, ¿a dónde creéis que vais? Dijo acongojado. Nos mudamos a un lugar más confortable que tu fría mazmorra, dijo una de sus tarántulas despidiéndose de él. Nos hemos dado cuenta que realmente los niños sí que son seres especiales, pero no de la manera que nos hiciste pensar, dijo otra de las tarántulas. Su bondad interior sirve para algo más que para crear tus conjuros, y no son trofeos para mostrar ante los demás, dijo Tántula. Y además sus caricias demuestran amor de verdad y no deseos de dominar como las tuyas, dijo otra de las tarántulas ante la mirada estupefacta del brujo. Volved aquí, dijo el brujo totalmente afectado. No me podéis abandonar de esta manera. Recordad que soy vuestro amo, continuó diciendo el brujo ante la mirada del resto de Magics que habían acudido a ayudar al mago al descubrir la presencia del brujo allí. Demasiado tarde, dijo Magicón consolando al brujo. Realmente te lo has merecido por ansiar un poder que no te pertenecía. Cada ser es especial a su manera.
según sus cualidades que tan solo a ellos le pertenecen. Pretender mostrar que es superior a los demás a costa de arrebatarle los que les caracteriza y lo que les hace ser especiales, solo traen consecuencias negativas a aquel que lo intenta, demostrándole que la funcionalidad de la especialidad solo tiene sentido en un determinado lugar, como por concretar el Magicon. Pero yo tan solo quería demostrar mi poder a los demás brujos. He trabajado mucho para conseguirlo. He estudiado durante toda mi vida los libros de conjuros, los maleficios, he cuidado con devoción a mis tarántulas, y creé el agujero trasluzco con verdadera ilusión. No pueden abandonarme de esta manera, dijo el brujo rindiéndose ante los Magics por primera vez. Pues quizás mis tarántulas tengan razón, y mis caricias no sean igual de especiales que las de ese mocoso, dijo el brujo amargamente. Ya eres un brujo especial, no necesitas demostrar nada ante los demás, tan solo tienes que darte cuenta de ello, dijo Magicon, acariciando suavemente la cabeza del brujo que no paraba de llorar amargamente. Ahora que has aprendido la lección estás a tiempo de rectificar y sentirte verdaderamente orgulloso de tu especialidad, dijo Magita acercándose a ellos. Cuando reconozcas tu especialidad dejarás de querer demostrar que eres mejor que los demás, dijo Magicon recogiendo del suelo al brujo que estaba sumido en un mar de lágrimas. Ahora regresa a tu mazmorra y haz ver a los demás brujos que cada uno ha de sentirse bien con lo que realmente es, y no buscar ser mejores arrebatando la especialidad a otros seres, ya que aunque la pudieran conseguir de ellos, no causaría el mismo efecto en su interior, ya que la especialidad solo tiene sentido en un determinado lugar, acabó por concretar Magita. Y dicho esto, el brujo abandonó el mundo de los niños, se marchó con soscava con la lección aprendida. Por su egoísmo y ambición había perdido a sus queridas tarántulas y a su querido trasluzco, pero interiormente se sentía contento, ya que inconscientemente las tarántulas le habían enseñado a que cada ser es especial en su conjunto, y que es el conjunto el que tiende a adquirir el equilibrio cuando alguna de sus partes lo requiere, para poder adaptarse desarrollándose especialmente. Y este es el verdadero motivo por el cual tiene sentido desarrollar un sexto sentido. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Los cuentos multiculturales por Mónica Zambrano.